República Argentina y bueno, y está Oscar Molina con nosotros, sí, y continuamos, porque habíamos quedado en que en el mes de febrero le llamaba la atención él que poquitos había para que supieran cómo se manejaba un Roland. Entonces decía, ¿por qué no están todos juntos? ¿No es así, Oscar? Claro, tal cual. ¿Por qué no esperar en marzo? Que ya vuelven todos de licencia, de vacaciones y está la agrupación al 100%. Me llamó la atención. Después caí, por supuesto. Había que formar operadores para ir a una inminente guerra que solamente eso lo conocían, no sé. ¿Cuándo te enteraste que el 2 de abril tenías que embarcar? El 2 de abril me levanto para venir a trabajar a la agrupación y pongo la radio como siempre mientras caliento la pava y escucho ahí me entero esa mañana del 2 de abril que se Habían recuperado las islas. Bueno, después el transporte que pasaba ahí por Carballo y Constitución, yo esperaba, había una estación de servicio ahí, esperaba el colectivo, bueno, pues era todo un comentario. Imagínate todos los suboficiales ahí comentando la noticia. Bien. Ahí nos desayunamos todos. Ese día. Llegaste. Claro, llegamos al cuartel. Hay una formación en la Plaza de Armas, toda la agrupación, y ahí nos saluda el jefe diciendo, bueno, en el día de la recuperación de las Islas Malvinas, buen día. Y ahí había rostros, digamos, contentos, otro de incertidumbre, ¿no? Comentarios, ¿y cómo terminará esto? ¿Cómo era el tuyo, tu rostro? El mío era de expectativa. Interiormente, digo, la pucha, Argentina recupera las Malvinas, ¿no? Es muy fuerte. ¿En algún momento pensaste en tu papá que dijiste, capaz que lo pensaste cuando estabas en Malvinas, dijiste, tenía razón el viejo? Sí, seguro que seguro. Seguro que pensé, y pensé en él, porque una vez él me contaba, yo le sacaba historias de la guerra esa del Chaco que estuvo 3 años, y le dije, ¿por qué no hiciste un cuadernito? Porque él tenía una ventaja, como hablé hoy de Formosa y Alberdi, él hizo la primaria en Formosa. Bien. En Alberdi no había escuela primaria. Cuando era territorio. Claro, no provincia. Claro, él nació en 1911. Claro, 1955 es provincia, Claro, era territorio. Era territorio, pero había escuela primaria, claro. Y él cursa, en Alberdi no había escuela primaria, la primaria ahí en Argentina, y sabía leer y escribir en aquella época. Mira. Que no todos los había mucho analfabetismo en el Paraguay. Totalmente. Era guaraní nada más, claro, olvídate. Y Stroessner no quería que se hablara en guaraní porque era una falta de respeto, pero después pasó a ser el idioma oficial de Paraguay, el guaraní. Claro, imagínate la década del 10. Él nace en 1911, o sea que hizo ¿viste? Bueno, y él sabía leer, escribir y lo pusieron, me contaba él, como un explorador. Lo mandaban por las picadas y tenía que ir elevándose a donde había una... Las picadas son los caminos de tierra, se le denomina picadas justamente entre medio de los arbustos. El espinillo. Del monte, entre medio del monte. El monte vos te metías entre los postes y te perdiste. Y entonces él iba con 2 o 3 soldados y él haciendo croquis de todo eso, porque tenía esa instrucción. Y entonces le pregunto una vez, ¿por qué no hiciste un cuadernito con las experiencias día a día, lo que te pasó allá? Y él me contesta, porque se comentaba que lo que hacían diario de guerra morían. Por eso no escribió su vivencia. Y yo tenía esa intención, digo, de escribir algo en aquel momento, pero me acordé de lo que me dijo mi viejo, digo, bueno, seguro. Mejor por la duda no. ¿Cuándo llegaste a Malvinas, Oscar? La fecha exacta no sé, porque bueno, empieza la movilización el 2 de abril. ¿Hércules de acá a allá o Aerolíneas Argentina? No. El material, o sea, los cañones, el Roland, todo eso, se lleva en barco, desde el puerto de Mar del Plata hasta creo que un puerto del sur. Yo no estuve en esa movida, ¿no? Bien. De acá fuimos en aerolínea.
Aerolínea, sin asiento. Sin asiento. Sin Ahí asiento. se le saca todos los asientos y vamos sentados en el suelo, espalda con espalda. Todo tirado. Claro, el bolsón portaequipo que le decimos que es un bolsón grandota donde están toda nuestra ropa en la bodega y nosotros sentaditos ahí con el fusil entre las piernas. Bien. Hasta Comodoro. No me acuerdo exactamente de las fechas, era ya, lo que sí recuerdo era que eso fue el 2 de abril. El 5 de abril nace mi hija, Verónica, en Adrogué, allá en el Partido Almirante Brown. Vos ya estabas casado. No estaba casado, después me caso. Después te casaste. Estábamos de novio. Bien, con Verónica. Estaba de novio con mi primer mujer. No, nació Verónica. Nace Verónica. La primera mujer se llamaba Mónica. Mónica. Bueno, nace Verónica, pero allá en Adrogué. Yo Sí, estaba claro. acá. Sí, sí. Claro, el 2 de abril, y entonces no me daban autorización para ir. ¿Cómo te enteraste Porque yo que nació? era soltero, ¿entendés? Y en aquella época no... No, yo no era casado. Que no era pero casado. mucho. Exacto. ¿Cómo te enteraste? No, que nació Vero? me llaman por teléfono, ¿A dónde? al cuartel. Y si no estabas, No, bueno, dejan dicho. Bien. Por favor, dígale al sargento... Que nació Verónica. Al sargento primero Molina que nació la hija Verónica. ¿quién te comentó? No, me entero. No me acuerdo quién me comentó. Te abrazaron, Algún soldado te vino, abrazaron. me dijo, mi sargento primero, ahí llamaron a la... Claro. ahí a la Que tuvo una oficina. hija. Claro, bueno. Bueno, Había que ir a buscar unas mangueras, unos pertrechos a la dirección de Arsenal en la capital. Iba a ir otro suboficial y hablamos y voy yo. claro, así de paso Voy yo. ibas a ver a la nena. Claro, de paso voy a ver a la nena. Llego allá a la tarde, voy con un IMOC, un soldado conductor y dos soldados de ayudante atrás. Y bueno, hacia allá vamos. Así como íbamos, porque está en el camino, el que conoce acá para ir a Buenos Aires, a Adrogué, está en el camino hacia la capital. Me desvío un poco nada más, no existía la autopista Sí. La Plata-Buenos Aires, todo eso. Bueno, entonces voy al hospital y la veo ahí a mi hija, el 5 de abril. Mirá. El 5 de abril la veo a mi exmujer y a Verónica, Y a Vero. chiquitita. Bueno, seguimos viaje a la capital, al otro de... Bueno, tu señora también no era tan grande, tenía 20 años. tu señora. Tenía 20 años. Y vos tenías 21. No, yo ya tenía 27. Yo hace 54. Ah, claro. Te Sí. tenías 26, ya es jovencita ella. Ella sí, muy joven. Bueno, tenía 20 años. Sí. Y al otro día ya cargamos todo y volvemos. Ya le habían dado el alta, Bien. estaba en la casa, que vivía a media cuadra de la casa ¿Parto de mi viejo. natural? ¿Qué? ¿Parto natural? Parto natural. Natural. Parto natural. Así que al otro día estaba en casa. Estaba en casa. Sí, al otro día estaba en casa, a la tarde. Y vos dijiste, me tengo que volver. Sí, volvemos a la capital. La veo de vuelta ahí en casa, a Mónica, a Verónica, a mi viejo. Todo esto con el Unimog vestido de Claro, verde. y todo de verde, vos todo de verde. Los soldados, Todo de verde. paré ahí frente a la casa de ella en el barrio. Todo de verde. Todos sabían que yo era militar, Claro. Bueno, bueno. Y después, chao. Vine a Mar del Plata y no las veo de vuelta hasta el 25 de junio, cuando volvemos de la guerra. Bien, Bueno, entonces estamos en el llegaste- cuartel de vuelta. En el cuartel llegaste y ¿en qué fueron a Malvinas? A Malvinas, bueno, fuimos en avión de aerolínea hasta Comodoro. Sí. Ahí en Comodoro, como ya estaba el bloqueo naval con Sí. los submarinos nucleares, 200 millas. anterior a que se estableciera el bloqueo naval, pasaron muchos pertrechos en barco. Bien. Pero después ya no, Ya no. porque los barcos podían hundirse. Exacto. Lo torpedeaba un submarino nuclear y bueno. Entonces había que hacer en Hércules pasar todo el material. Todo el material de acá del GADA 601 pasó en Hércules. Claro, fue en tren primero hasta Río Gallego y después de ahí bajaban. No, fue en barco. En barco hasta, creo que Puerto Pero Deseado. de De Mar Plata. del Plata en barco a Puerto Deseado. Sí. Todos los pertrechos. Y de Puerto Deseado vinieron En avión. en camión hasta Comodoro. Y de Comodoro a Malvinas en Hércules. Hércules. Había que cargar aviones. Es digamos, un reconocimiento de gratitud a los Hércules de la Fuerza Aérea. Porque sin ellos
no se hubiese podido hacer 5 la guerra. Hércules salían. No se podía haber hecho la guerra. 1 de mayo comienza la guerra. Primero de mayo. Bueno, estamos en Malvinas, tomamos posición, nos dan una posición, a todo esto sería la segunda quincena de abril. Vos eras cabo primero. No, yo era sargento primero. Sargento primero. Justo ascendí ese año, Mira. año 82. Ahí, mi primer año de sargento primero. Bien. Ya tenía 27, cumplo los 28 allá en Malvinas. Bueno, tomamos posición, saliendo del pueblo en una zona que le decían el Cerro de los Zapadores, Cerro Zapergil en inglés, y ahí nos sorprende el 1 de mayo. Hasta ese momento Aeropuerto. ya estamos del otro lado del aeropuerto. O sea, está, para que se ubiquen, supongamos, el aeropuerto podría ser Mar del Plata, el pueblo podría ser el cuartel Delgada 601, y nosotros estábamos en Santa Clara, o sea, del otro lado del aeropuerto, en esa primera posición. Teníamos que cubrir la entrada de los aviones. ¿Cómo fue el primer ruido? Bueno, la madrugada esa del 2 de abril... no, del 1 de mayo. Del 1 de mayo, bien. ¿Cómo se ruido? Viene el ataque de los bombarderos, que eran las 4 de la madrugada aproximadamente. Claro, que quieren bombardear la pista. Bien. ¿No? Ahí son las primeras bajas, que son bajas de la Fuerza Aérea justamente, que estaban en la zona del aeropuerto. Y bueno, ahí yo estaba durmiendo, nos despertamos, había gente que estaba de guardia con el Roland, pero como entraron por otro lado, bueno, empezó la guerra. ¿El primer avión lo viste? Empezó la guerra. Eso lo vi ya después cuando ellos hacen el segundo ataque, que eran las 8 de la mañana aproximadamente. Los Sea Harris, ¿viste? Los Sea Harris, claro, vienen los Sea Harris a atacar como se ven en las películas, ¿no? En vuelo semirrasante. Sí, sí. ¿No? También siempre ellos buscaban el aeropuerto porque... La pista. Claro, la pista, por lo que yo conté recién. La pista. Por los Hércules que traían pertrechos, Claro. traían armamento, traían víveres, traían todo desde el continente. Bueno, y ahí sí ya se le tiró con todo lo de antiaéreo, Claro. misiles, cañones, soldados con sus fusiles, pasaba el avión, supongamos, por arriba y todo le tiraban. Ahí se hace el primer disparo del Roland, que yo recuerdo que estaba parado en la escalerita subiendo hacia el puesto de tiro, y había 2 operadores y ellos detectan uno de esos blancos y disparan el primer misil. ¿Y? Que derriba el Roland. Mira. Ese fue el primer derribo. Lo que pasa es que con los derribos hay una cosa. Cuando venían atacaban, y fue el único día que atacaron en vuelo rasante. Después, cuando vieron que había defensa antiaérea y se les derribó, Muy arriba. ya venían fuera Muy poco. Claro, Muy tiraban poco. las bombas de, no sé... Muy arriba. Muy arriba, se sin dan dirección. cuenta. Claro. Tal es así que... Caiga donde caiga. Hasta un día antes de la rendición, el aeropuerto estuvo operativo. Claro. Hasta el día de la rendición estuvo operativo. El 13 de junio salieron Hércules con heridos, los últimos heridos que pudieron traer rápidamente al continente. Claro. O sea que la misión de la artillería antiaérea se cumplió. Y era eso. A medida que pasaban los días, los meses, la comida, la camaradería, vaya a saber cómo, y ¿cuál fue tu momento que dijiste, de esta no salgo? Momentos de esta no salgo, hubo varios. Sí, ¿no? Hubo varios. Porque si alguien, algún distraído, piensa que todos los que estuvimos allá, todas las Fuerzas Armadas, había civiles, porque antes no nos olvidemos, estaba Gas del Estado, YPF, abastecía a las islas. Sí, sí. Y hubo civiles que quisieron quedarse. Había civiles de los buques de la Marina Mercante. Bueno, que alguien estuvo allá paseando se equivoca. Claro. Muchas veces, varias veces estuve a punto, la vi de cerro. Y eso que yo no estaba en el frente como un infante allá en el cerro. Claro. Yo estaba en un puesto de tiro, como era un vehículo pesado, pesaba 20 toneladas, no se podía mover nada más que por caminos consolidados. Entonces nos movíamos desde esta posición inicial, que cambiamos a la noche, cambiamos de posición, hacia el aeropuerto, pasamos al aeropuerto,
Y después cuando se decía, los días muy despejados, que pasaban los aviones haciendo reconocimiento en Norteamérica y le pasaban información, por supuesto, a los ingleses, claro. y cambiábamos de posición al atardecer para evitar ser detectado, porque este puesto lanzamisiles era muy, digamos, buscado, codiciado por la aviación y por el bombardeo naval, porque aparte de la aviación teníamos bombardeo naval todas las noches a las posiciones, y a eso hasta que después ya llegaron al alcance, avanzaban los ingleses, los infantes ingleses, hasta el pueblo, ¿no? Pero la función nuestra era la defensa antiaérea. Cuando llegó el 13 de junio, de decir, bueno, no nos rendimos, bajamos las armas, ¿qué sensación te dio? Bueno, la sensación viene, el jefe justo estábamos en el Roland, yo estaba adentro con el oficial y otro suboficial, y viene con el G, el jefe del GADA 601, ¿no? Viene con el G y sube al puesto de tiro. Como ya íbamos a hacer varios ahí, eso está hecho para dos, tres personas. Ya era como media docena, y el jefe iba a subir, entonces yo bajo, le digo, bajo, mi teniente coronel. No, quédese. Bueno, entonces agarra y le dice al teniente primero, bueno, ya se acabó todo. Así pase acá un helicóptero, un avión, no hay que tirar, hay que bajar las armas, y se está negociando las condiciones de la rendición. Y ahí, cuando escucho eso, yo que sentí un alivio. Sentí como uno dice, me volvió el alma al cuerpo o algo así. Sí. Porque digo, ya no va a caer una bomba al lado mío, no va a venir hipotéticamente alguien con un fusil y me va a tirar. Se terminó. Hasta acá llegamos. ¿Qué compañero recordás que hoy ya no está? Hay varios que murieron después que volvimos, con los cuales compartí. Me acuerdo de Rolón, un misionero, de Foletti, marplatense, era de acá de la costa, pero vivió toda la vida en Mar del Plata, que estuvieron Sánchez, su teniente Sánchez fue el que, si mal no recuerdo, el primero que murió de los que fuimos a Malvinas. Todos murieron acá en el continente, ¿no? El 602, las secciones del 602, porque fue una sección de Tiger-Cat y una sección de Roland y una sección de 20 milímetros. Del 600, sí. A Dios gracias volvimos todos, del 6.2 volvimos todos. Obviamente sufriste más cuando llegaste al continente por la gente, el trato o no. El trato, ¿Eran los loquitos de la guerra? Sí. O sea, yo tuve la contención dentro de todo, seguí con mi profesión, seguí con mi cuartel, pero también se sentía en todos los ámbitos. Más que nada se sentía también dentro de la propia fuerza. Claro. Una vez hubo una reunión de todos los cuadros son los oficiales y suboficiales, de la agrupación, después que volvimos de una licencia que nos dieron, y el jefe de la agrupación en esa reunión dice, porque ustedes fueron a una guerra que estaba perdida de antemano. Ese fue para mí un balazo de agua fría. Puta, y para mí fue un... No le pudiste sacar la 45 por en la cabeza y decir, a ver, dale. Porque más de eso pasó. Había jefes ahí, había jefes, muchos oficiales. Vos conocés uno de los compañeros tuyos, nuestros, que es Jorge Bruno. Le sacó la morocha, se la puso en la cabeza y decía, dale, a ver qué sentís lo que sentí yo. Porque hay cosas que lo que vos sentiste no lo sentimos nosotros. Claro. Yo estaba cargando camiones con medicamentos para llevar al sur, pero lo que vos sentiste ahí adentro, yo decía, porque muchos fue así, los de escritorio decían, claro, ustedes fueron a pelear, pero bien que estaban abrigaditos, todo. Yo te tengo que partir la cabeza, porque así como los trataron, porque no puede ser que hubo 634 que quedaron en las islas y acá fallecieron 1300 soldados o gente que estuvo en Malvinas suicidándose mal. ¿Por qué? Porque la pasaron muy mal. Seguro. No, de esos 649 que murieron,
la mitad murió en el Belgrano. Claro, exacto. No tanto más en Malvinas. Están en las aguas. Sí, seguro. 300, no sé, 50. Te lo cuenta Bel y te lo cuenta sí, José Sacur. Claro, la mitad, para decir a grosso modo, ¿no? La mitad quedó bajo las aguas y la otra mitad en Malvinas. Sí, es esa sensación de miércoles. Tampoco recibirnos como héroes, porque, en fin, perdimos la guerra, pero tampoco sentirse más contenido, sentirse escuchado. Tal es así que los primeros muchachos o no muchachos, gente más grande que manifestaba algún problema que después se descubrió, no se descubrió, digamos, como estrés postraumático, claro. ¿Qué hacían? Agarraban, lo mandaban a Campo de Mayo y lo internaban. Claro, para ver qué pasaba, para estudiar de qué se trataba esto. A no saber y entonces, haber vivido. Claro. Pasó con Vietnam, cuando pasó con Vietnam la primera vez también, esto viene pasando en todos los países donde hay guerra, que fue la primera vez. Yo creo que Argentina hoy, ¿qué le falta a ustedes? ¿Qué reconocimiento le falta? Al margen del gracias de la gente, o ayer un 9 de julio que sienten los aplausos, o los desfiles que has tenido, ¿sí? Cuando te han hecho desfilar como veterano y la gente aplaude, no sabe si por compromiso o por agradeciendo. Ayer fue una señora que lo saludó, le dio un beso a cada uno sin conocerla, pero sí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que le falta a ustedes todavía? No, a mí personalmente no, yo ya me siento totalmente reconocido. Le decía ayer a algunas personas, cuando los muchachos, veteranos de guerras, combatientes acá del partido Mar Chiquita, fuimos allá a desfilar en Pirán, en el acto central, que dijeron, bueno, a ver quién va a llevar la bandera, y la mayoría me dijo Oscar, ¿no? Oscar. Yo nunca le había llevado la bandera en los desfiles acá o en Santa Clara, a donde hubo. Y le comentaba al jefe del 602 que estaba ahí. Sí, estaba ahí. Sí. Le digo, ¿usted sabe qué? Es la primera vez que porto la bandera argentina. Ni siquiera en el jardín de infantes, que no fui al jardín de infantes, pero bueno, la escuela o ningún acto, nunca porté la bandera de Argentina. ¿Viste? Nunca fui abanderado, pero me siento muy gratificado este acto acá. Así, claro, acá en Pirán, ¿no? Con el intendente, el jefe del 602 que llevó las tropas. Del 602, para colmo, la tropa del 602 con la cual yo de esa unidad fui a Malvinas, estaba ahí en Malvinas, estaba muy emocionado. Yo personalmente no me siento con ningún ánimo de decir, no, a mí me deben esto, no, a mí nadie, ya me reconocieron en varias, en actos, no solamente en actos, también con las pensiones nacional, provincial. No, ¿Qué gobierno te dio más bola de todo esto? ¿El de Néstor Kirchner? ¿Sabes que sí? Los cuatro años de Néstor, fue el único. Sí, fue el único, digamos. El único. Porque te guste o no te guste, fue el único. Fue el único. No sé. Raúl se equivocó, Menem y pelota. Esto lo voy a decir. Alfonsín no nos quería ver. Menem no le dio pelota, le pisaba mal a Ferrari. Menem dio una pequeña pensión, primeramente. Para que no jodieran. Que era, digamos, ni una jubilación mínima. De la Rúa, ni pena ni gloria. No, de la Rúa, Dual de nada. Y Néstor Dualde tuvo poco tiempo. Y Néstor 4 años. Será porque él lo vivió diferente en el sur a la guerra. Y claro, observaba todo eso. Vivía en Río Gallego, contaba bueno, gente de allá, de Río Gallego, yo tengo un amigo que vive allá, amigazo, Miguel, y contaban que ellos allá oscurecían a la noche todas las ventanas para que no se vieran, porque estaban de ahí salían aviones a combatir, de Río Grande, de Río Gallego. Después ya Cristina se siguió, pero bueno, no, pero el que dio a los excombatientes monetariamente y reconocimiento fue él, que dijo, bueno, listo, 3 jubilaciones mínimas y se acabó el problema. Yo con Macri me quedo solamente con un desfile multitudinario que se dio, nada más, y después con Alberto nada, y Milei, bueno, menos. Milei menos y toda la puta. El año pasado, 9 de julio. No, pero no puedo entender. No puedo entender, la verdad que no puedo entender el flaco porque yo veo esto.
a vos te puede gustar las políticas que se llevaron adelante, lo que hacía Margaret Thatcher, ¿no? Como política, pero no así como cuando el jefe del Conqueror le dice, tenemos a Manuel Belgrano en la mira, y le dice, tire, duda, le vuelve a decir que tire. Okay. Ya las políticas que hacen me chupan un huevo, ya no me interesa la política que hace la mina. Entonces, yo no puedo tener un presidente que está de acuerdo con un montón de cosas, porque dentro de tu país tenés la gente que fue a pelear por vos, Milei, para que fueras presidente. Entonces yo digo, esas son cosas que quedan, y lo que pasa es que hoy podemos tocarlos a ustedes, verte, conocerte, ver a los veteranos que tenemos nosotros acá en el partido Más Chiquita, porque va a pasar una década y ya no van a existir más ustedes. Vos no vas a estar más. Y no van a estar tampoco. Pero, a ver, ¿qué crees? Por 20 años no vas a existir más. 20 años. Pero 20 años. Te compro 20 años. Viejo, yo sí, en silla de ruedas, yo te llevo. Pero no vas a existir más. Y van a quedar, ¿sabes qué? En el recuerdo de un libro, de un manual bonaerense, los granaderos, los veteranos de guerra de Malvinas, y ya no hay más. Sí. Entonces van a quedar los nietos, los hijos, mi papá era veterano, y quedan guardados en un cuadro. Pero hoy que están, hoy aprovechalo cuando vas a dar una clase o vas a hablar en un colegio, aprovechalo y tenelo, sacate una foto. Mirá, tengo un veterano, es decir, no se le da la importancia realmente a lo que fue. No, pues fue una guerra y que fueron 2 meses, hijo de puta, no sabés. Vos cuando lo escuchás a Guillermo hablar, no sé si profundizaste con Guillermo, que era conscripto, él hoy es presidente de la Sociedad de Veteranos, y te dice, yo me acuerdo cómo eran las balas, me acuerdo el sonido de las balas, me acuerdo todas las noches que empezaban a las 7 de la tarde, 6 de la mañana, tum, 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 y vos escuchás y él se ríe, y vos decís, claro, pero no tiene ni idea. Nosotros no tenemos ni idea lo que cuando vemos que explota una garrafa acá, un quilombo se arma. ¿Vos sabés lo que exploten 1000 garrafas por noche? Tal cual. A ver, entonces digo, valoremos a lo que tenemos y lo que hicieron por nosotros, y no hay caso de eso, porque está el casi voy. No, yo también estaba, dale, boludo. A ver, porque yo, Armada, Aeronáutica, porque el que pone las bombas, obviamente el que maneja el avión no puede poner la bomba. Entonces yo digo, esos tipos también se la jugaron un montón de factores que de golpe, de 10.000 que fueron a la sigla, hay 60.000. Digo, ¿qué pasa, muchachos? Y porque, claro, llegó la jubilación ahora, porque no me dieron pelota, ahora sí. Claro. Somos todos veteranos. No, boludo, no son todos veteranos. A mí me llegaba la planilla y yo lo poníamos así, denegada, porque a ver si quería, porque no no me correspondía, y me dice, vos sos loco, boludo, un día te... No, pero no, porque pasa por ustedes, los que sufrieron, los que estuvieron, los que comieron, los que vivieron, lo que te llegaba alguna carta, pará, y cuando llegaste y viste a la nena, ya tenía 2 meses y medio. Y claro, sí. ¿Cuántos hijos tenés, Oscar? 2 meses y medio lo tenía tal cual. Oscar, ¿cuántos hijos tenés? 4. 4. Está Verónica, que tiene 43 años. Bien. Después está Guillermo, que tiene 41. Bien. Con Mónica, mamá de Mónica. Todos los 4. Los 4 de Mónica. Sí. Bien. Verónica fue la única que nació allá en el Gran Buenos Aires. ¿No? Los otros 3 son marplatenses. Bueno. Guillermo. Nadia, ¿qué? Guillermo, Nadia, que es acá en el partido Más Chiquita, profesora de patín, acá en Santa Clara, de natación, y la más chica, Brenda, que está en México hace 2 años. Fue a buscar su rumbo a México. Con un mexicano. Ahí se enganchó con un mexicano y dice que no sé, capaz. Bueno, Oscar, yo te agradezco mucho, gracias por haber venido. Sí, gracias por este corte para poder reafirmar todo lo que han hecho, y me encanta que ayer hayas tenido la bandera por primera vez, que haya sido la nuestra acá en el partido de Más Chiquita. ¿Sí? Yo te agradezco muchísimo, y bueno, ya hay oportunidad para seguir estando, para compartir y tener la sede acá en Más Chiquita, donde también sos parte de todos nosotros, y compartir estos momentos lindos, agradables, y no olvidar que Malvinas es un sentimiento de todos. Antes también dijiste la sede. Ahí se empezó a construir la sede en Trowil y Baden-Baden. Sí. El agradecimiento al señor intendente de Mar Chiquita, Walter, porque él hizo la gestión y bueno, la provincia nos da esta sede. Seguro. Dentro de poco va a estar ahí físicamente la sede para reunirnos, porque ahora vamos de casa en casa. Seguro. Un agradecimiento, hay que ser agradecido.
Oscar, muchísimas gracias. A vos, Fernando. Queridos amigos, nos reencontramos mañana. ¿Cómo sos? Primero, nunca estuve en una radio así. ¿No? No, nunca. Mira. Ni en un canal, nada de transmisión de los medios. Mira. Yo nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Sí. El tipo de independiente. No, de Boca. Bueno, no importa, tampoco es. Claro, porque mi papá trabajaba en el puerto de Buenos Aires, en La Boca. Mirá. Y bueno, de chiquito a veces me llevaba a pasear ahí por La Boca, a su remolcador, cuando iba los domingos para prender la caldera para que levante presión. Mirá. Y bueno, tanto ir a La Boca, me mostraba la cancha, y él era de Boca, y bueno, seguro. La influencia. Oscar Molina nació en Avellaneda. ¿Dónde estudiaste? Después, cuando tenía 4 años, nos mudamos, mis padres se mudaron a la localidad de Glebu, en el sur del Gran Buenos Aires. Y ahí, en el barrio Los Álamos, en la escuela primaria número 23, Ricardo Guiraldes, hice toda mi primaria, se inauguró esa escuela, ese edificio, con mi clase. Yo fui el primero en hacer primer grado. Mirá. Y en hacer toda la primaria en esa escuela, porque antes había en el barrio una escuelita rural. Mirá. Una escuelita rural, y ahí estaban todos los grados mezclados, digamos, pero cuando el barrio se funda, digamos, se empieza a habitar, en la escuela esa, digamos, la inauguró mi clase. Primaria y después secundaria, ¿recordás? Sí. Y después después secundaria la hice en una escuela taller, porque en casa no podían bancarme, digamos, esos 5 años de secundaria o 6, yo quería hacer la técnica. Y bueno, entonces hice una escuela taller en Lanús, ahí me enseñaron el oficio de tornería, fresa, soldadura. Y a los 14 años entré a trabajar en una metalúrgica ahí en Loncham, a 20 cuadras de casa. Mira, ¿cómo era la educación en aquella época nuestra? Porque vos tenés 62, 63 años, ¿qué? 60. 71. ¿Qué edad tenés? 71. 71, clase 1954. Ah, claro. Ya. No parece, viste que no parece, vos que lo estás viendo, Bueno, lo estamos viendo a través de todo 70. Sí, no sé. La vez pasada. Entonces viene Paulino, venís vos y después venimos todos nosotros atrás. Son unos pibes. Mirá vos, 70. Sí, la vez pasada. Entonces, qué mejor que nos cuentes cómo era la educación antes. No, la educación ahí en la primaria, en el barrio, era muy linda, porque nos conocíamos todos. Nos conocíamos en la escuela, después ibas al club y estaban los mismos chicos, ibas a comprar a la panadería y estaban las mismas familias. Era un barrio que está en el kilómetro 32,5 de lo que era la ruta 210, ahora avenida Hipólito Yrigoyen, y tenía de frente sobre esa ruta 5 cuadras y 10 cuadras de fondo. O sea, y 8 cuadras de fondo. O sea que en esas 40 manzanas nos conocíamos todos en aquella época. Y era muy lindo, a mí me encantaba la escuela primaria, y iba solo esas 5 cuadras desde mi casa. Guardapolvito blanco. Guardapolvo blanco. Portafolio. En aquella época sí, no había mochila. No, portafolio. Era portafolio. Y pantalón corto. Sí, pantalón corto, seguro. Sí, hasta cuarto grado. No sé, capaz que quinto. Quinto, por no hablar. Claro, te cagaste de frío siempre. La media de 3/4 y no había zapatilla, era zapato. Zapato negro acordonado, media 3/4 y pantalón corto. Pantalón corto. ¿Y protestabas y gritabas y puteabas? No, me gustaba ir. Porque los primeros años era, no sé si hasta tercero, íbamos a la tarde. Y después los últimos 3 años a la mañana. Mirá. Ahí sí, la celada, como últimamente acá en la zona, me hacía acordar eso. Bueno, fuiste creciendo y 18 años, ¿qué hiciste? ¿Te acordás? ¿18? No, yo ingresé... No, 18 años. ¿Qué pensaste? ¿Qué digo? ¿Sigo trabajando? ¿Qué hago? ¿Y por qué entraste al ejército? Yo entro al ejército, ¿por qué? Como dije recién, a los 14 años ingresé a una metalúrgica como aprendiz, ¿no? Yo ya hacía 2 años que estaba en esta escuela
taller que estaba en Lanús, en la zona sur. Entonces pasaba caminando con el colectivo y había una metalúrgica, Longchamp se llamaba, y siempre ponían carteles en la puerta. Hay vacante de medio oficial tornero, hay vacante de soldador. Había trabajo antes, ¿no? Uno elegía. Entonces agarro y yo tenía 14 años, año 66. Un día decía, hay vacante de aprendiz. Y yo digo, bueno, para ser aprendiz no hace falta saber nada. Y fui y me presenté. Y me dice, bueno, ¿vos qué hacés? ¿Dónde vivís? Vivo en el barrio Los Álamos. Digo, estoy estudiando en la Escuela Industrial Argentina, así se llamaba, en Lanús. Y bueno, dice, empezá el lunes. ¿Querés empezar el lunes? Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿querés empezar el lunes? No sé, era jueves, viernes, siempre se empezaban los lunes. Y vuelvo a casa ese día, le digo, papá, mamá, voy a empezar a trabajar ahí en la metalúrgica Longchamp. O sea, yo con 14 años le decía a mi papá lo que iba a hacer. Yo no le pedí permiso, ni tampoco le dije antes que iba a ir, ¿no? O sea, tomaba decisiones. O sea, yo me sentía grande, no solamente yo, sino todos los muchachos y las chicas las chicas no puedo hablar, pero todos los muchachos, amigos, se sentía grande a los 14 años. 14 años. Pero era común. En aquella época se decía, bueno, si no querés hacer la secundaria, porque no era obligatorio. Tenés que trabajar. No había salida. Y lo más lindo era que había trabajo. Claro, antes lo importante era tener la primaria, después cuando pasaron los años hasta tercer año, y después sí había que tener Ahora sí, ahora es obligatoria la secundaria. Claro, pero antes era hasta tercer año, ¿recordás? Después de la década del 80, tercer año. Sí, intermedio, pero en la época esa que yo hablo, que tenía 14 años, era... Si no estudiás, trabajas. Primaria obligatoria, ¿viste? No dormís en casa, anda a trabajar. Lo más lindo es que yo quería estudiar, pero bueno, la cosa familiar se dio así, que empecé a trabajar en la metalúrgica. ¿Y cómo entró yo al ejército? Había un primo de papá que era suboficial de caballería. Y venía con su señora, con su hijito, a casa y bueno, conversando con papá le contaba, ¿no? Que estuvo destinado en San Martín de los Andes, que le hablaba de los cerros nevados, que hacían maniobra en la montaña. Y yo con pibe de primaria, qué sé yo, 8, 9, 10 años, escuchaba esa conversación en la mesa y me hacía la idea, ¿no? de esa aventura. Y después le venía y le contaba que le habían dado el pase y estaba en Entre Ríos, en una unidad de tanques. Y después que estaba en Magdalena, otra oportunidad, viene y dice porque le iban dando pases, ¿no? Y con los tanques de Magdalena, y yo me imaginaba los tanques que veía en la película de la guerra, en la serie Combate, esta, en aquella época se Big veía Monroe. mucho. Big Monroe, Combate. Pobre, como viste que murió por un asta de un helicóptero, te sacó la cabeza. Algo de eso escuché. Sí, pobre. Big Monroe. Pero la música de combate ya mirabas eso y todavía la estoy escuchando. Y te encanta. Te encanta. Y vos mirabas eso y dijiste... Y entonces yo relacionaba con lo que Ramón le contaba a papá y bueno, entonces empiezo a trabajar en la metalúrgica, haber estado un año. A la par estaba haciendo el tercer año en esta escuela taller y un amigo, un compañero que viajábamos juntos en el tren, él venía desde Gleu, la otra estación, yo subía a Longchamp y íbamos hasta Lanús. Y conversando me dice, ¿cuánto ganas ahí en la metalúrgica? Y pongámosle 2 pesos la hora. Bien. Y me dice, ¿no querés venir a Gleu? Ahí está, donde estoy yo. Se llama Emiche Giaro, hermano. Y a mí me están pagando 6 pesos la hora. 3 veces más. Bueno, digo, ¿cómo no? Entonces agarro, voy y le digo a los patrones, me voy a ir. ¿A dónde te vas a ir? Me voy a ir a Gleu, a la metalúrgica Gleu. ¿Pero por qué te vas? No, porque ahí voy a ganar más. Antes de hacer esta charla fui a la metalúrgica, ¿no? Y tuve una entrevista con el dueño, con los dueños, y me dice, ¿vos sabés lo mismo que Cervera? Cervera, me acuerdo el muchacho. ¿Sabés lo mismo que Cervera? Esto, la entrevista en la metalúrgica de Gleu, en la que yo iba a entrar, que después entré. Sí, le digo, yo sé, estudiamos juntos, pero vos sabés, ¿podés manejar el torno como lo maneja Cervera? Sí, yo hacía más de 2 años que estaba con la máquina. Bueno,
Bueno, dice, te esperamos el lunes si querés venir. Digo, listo, ¿cómo te llamás? ¿Dónde vivís? Ahí no teníamos teléfono, así que, bueno, voy a donde estaba trabajando y le digo, me voy a ir. ¿Y por qué? No, porque voy a entrar a la metalúrgica de Gleu y me pagan más. Yo tenía 15 años y estaba peleando mi sueldo, mi futuro, cara a cara, ¿no? Pero era otra cosa en aquella época. Bueno, y me dice, bueno, ¿pero cuánto te van a pagar? Y ahí me van a pagar 6 pesos la hora. Quizás no me creyó. Y me dice, bueno, te podemos aumentar a 3 pesos, ¿no? Porque ganaba 2 pesos la hora. ¿Te podemos aumentar a 3 pesos? No, le digo, pero yo me pagan 6. No podemos. Bueno, listo. Dice, tenés que ir al correo, ¿no? Al correo, yo con 15 años. Hace un telegrama, acá tenés la dirección, todo, y pones renuncio al trabajo. Nada más. Lo firmas y después venía a cobrar la quincena. Bueno, mucho gusto por el año y pico que estuviste trabajando, fuiste un buen empleado, qué sé yo, bueno, perfecto. Y a eso voy, en aquella época, y voy el día ese de la quincena, me pagan la quincena, lo que me debían, todo, me dieron la mano, te deseamos suerte, pibe. Bueno, voy al otro trabajo y ahí sí empecé a trabajar, en los tornos. Ya no era aprendiz, ya era, yo me di la categoría de medio oficial tornero, porque la verdad que sabía. Ahí en esta otra fábrica se hacían válvulas, de 1/8 hasta, qué sé yo, para YPF, unas válvulas inmensas que la tenían que mover con un carrito. Y tenían fundición, había trabajo, era un país pujante. Y la gente conseguía trabajo. Me dicen esto, que no me toques eso porque se está escuchando afuera, me dicen. Listo, ahí estamos. Y 15 años, ¿cómo entras al ejército? ¿Cómo se te da ahí eso? voy. Bueno, entonces ya estaba trabajando. Tenía una bicicleta, me compré otra nueva, porque iba en bicicleta. No había transporte que me llevara hasta Gleu. Tenía que caminar 8 cuadras hasta la ruta y después caminar otras 8 cuadras de donde me dejaba el colectivo. Eran 16 cuadras caminando para ir 20 en colectivo. Entonces, bueno, me iba en bicicleta. Y todos los días era lo mismo, la rutina de la línea de producción. Si me daban a hacer valvulita la rosca en la valvulita de 1/8, podía estar 2 meses haciendo rosca en la valvulita de 1/8. Si me daban para hacer eje en la válvula más grande, podría estar 2 meses haciendo eje. Es todos los días lo mismo. Y esa rutina no me gustaba. Yo digo, quiero hacer algo más. Y ahí empecé a pensar en lo que Ramón contaba. Bien. Que no había en el ejército 2 días iguales. Hoy hacían maniobra, mañana iban a un desfile, pasado estaban, estudiando algo en el aula. Bueno, me acuerdo perfectamente, era el día del metalúrgico, en septiembre. Si mal no recuerdo, alguien que me corrija, era el 7 de septiembre, el día del metalúrgico. No se trabajaba. Y lo mismo, sin decirle nada a mis viejos, me levanté como siempre a las 5:15 de la mañana y me fui a Campo de Mayo. Yo escuchaba que Ramón, el primo de papá que comentaba lo del ejército, decía, él había ido a la escuela Sargento Cabral y él decía que le hubiese gustado entrar a la escuela Lemos porque ahí aprendían oficios. Bueno, y me quedó picando y yo me fui hasta Campo de Mayo, eran como 2 horas y media, 3 de viaje desde Gleu. Había que tomar el tren Roca, el que viene acá a Mar del Plata, de Gleu a Constitución. En Constitución me tomé el SUTE hasta Retiro. Ahí el ferrocarril San Martín hasta San Miguel. Y de ahí en San Miguel, como estaba relativamente cerca la escuela Lemos, no sé, estaría 8 o 10 cuadras, me fui caminando. Todo eso fue 2 horas y media, 3. Voy a la oficina de reclutamiento, me dan los papeles, me dan un folletito con las condiciones para el ingreso y las especialidades que se cursaban en esa escuela y el formulario, ¿no? Esto era septiembre. Y en diciembre iba a ser el examen de ingreso de los que se anotaron. Bueno, volví con los papeles a casa y le digo, voy a entrar acá, papá. Así, ¿eh? Antes no sabía nada. Cuando llego dice,
¿A dónde fuiste? Porque no trabajé. No, le digo, me fui hasta Campo, ¿no? Yo, sí, fui a la escuela Lemo, mira, voy a prepararme, voy a tratar de ingresar acá. Me dice, ¿pero por qué? Si vos estás trabajando bien, estás en casa con nosotros, no te falta nada. No, está decidido. No me gusta la rutina, lo mismo que conté recién, le dije a él. Y él dice, ahí me tenía que firmar el papel. Yo no te voy a firmar la autorización, no quería que fuera militar. ¿Y por qué no quería él? Porque él era paraguayo y estuvo en la guerra del Chaco. 3 años en la guerra de Paraguay contra Bolivia, del año 32 al 35, si no mal no recuerdo. De 1932 a 1935 hubo una guerra feroz entre dos naciones sudamericanas, entre Paraguay y Bolivia. Y él estuvo en esa guerra. Fue herido en combate, perdió un ojo. Tenía cicatriz de esquirla de mortero en el hombro izquierdo. Entonces por eso él no quería que yo entrara a la guerra ahí. Porque si uno entra al ejército, a la marina, a las fuerzas armadas, entra para prepararse para la guerra, no para vivir 35 años en un cuartel. La guerra está latente. Si hay una guerra, ¿quién va a ir primero? El soldado. No lo van a agarrar a cualquier ciudadano hijo de vecino. Primero, después sí, si hace falta, van a venir todos, pero entonces él no quería. Y mi mamá lo convenció. Me dice, firmale al chico, si quiere, puede ser su futuro. Y mi mamá lo convenció y me firmó la autorización para presentar la inscripción. Y fui de vuelta otro día, pedí ya permiso, presenté la inscripción, porque en aquella época no había internet, nada, era todo personalmente. Y bueno, me preparé, en diciembre rendí e ingresé a la escuela Lemo. Entonces veíamos qué historia, ¿no? ¿Tu mamá paraguaya no? Sí, también paraguaya. También. Muchas veces le habrá dicho Roja y Jugo a tu papá, ¿no? Sí. Qué guerra esa de Bolivia y Paraguay, donde los bolivianos casi llegan a Asunción. Los bolivianos tomaron mucho el Chaco paraguayo, lo tomaron muchísimo, era muy grande Paraguay. Paraguay tenía Formosa, Corrientes, tenía un montón de lugares donde se la fueron sacando. Y Bolivia, bueno, toma muy fuertemente todo lo que fue Marijá Estigarribia, todo lo que era la zona después se transformó en el Chaco, ¿no? El Chaco boreal, el Chaco paraguayo, que es una zona inhóspita, pero para ellos era importante porque había mucho petróleo en ese lugar. Y los bolivianos, bueno, entraron muy fuerte. Y fue una guerra, la verdad, de 3 años donde no tenía mucho sentido, pero bueno, Paraguay venía de la Triple Alianza, peleando contra 3 países como Uruguay, Brasil y Argentina. Mariscal López, que se pensaba que era Napoleón Bonaparte, pero les hizo fuerza también. A los argentinos lo derrotaron en Ipacaraí, lo hicieron bolsa, eran chiquitos de 12, 13 años los paraguayos, contra un ejército argentino. Y Paraguay siempre tuvo eso, y después la guerra esta, que lamentablemente en pleno siglo XX, XIX, marcó una tendencia importante, porque siempre se hablaba que cada mujer paraguaya cada hombre tenía 7 mujeres, ¿sí? En Paraguay, y era el machismo puro en Paraguay, porque era muy mimado el hombre paraguayo, porque pobrecito, con todo lo que vivió, entonces la madre, las hermanas, las mujeres, todos se desesperaban por los hombres. Hasta que aparecieron los curepas. Vos venís siendo un curepí chiquitito, y entonces venís a la Argentina, y ellos deciden venir a la Argentina, seguramente por otro futuro, porque Argentina fue el seno de casi 5 millones actualmente de paraguayos que viven acá en la Argentina, a consecuencia de tantas cosas que fueron pasando. Hoy todos nos queremos ir a vivir a Paraguay. Yo tuve la posibilidad de vivir 10 años en Paraguay. Entonces conozco muchísimo de cada localidad, cada lugar donde hubo enfrentamientos, donde la parte social, la gente, las costumbres, no sé, la chipa, el tereré, el chipaguazú, no sé, el boribori, es decir, tantas cosas, boriborí, tantas cosas que uno vive en culturas que son importantes. Bueno, entraste al ejército. Del ejército no hiciste la conscripción porque estabas adentro del ejército. Claro. Entonces, yo no hago la conscripción porque estudio en la escuela Lemos 3 años. Bien. 3 años internado. Ya 19 años tenías. Claro, cuando egreso tenía 19 años. Cuando egreso tenía 19 años,
me destinan al Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 101 de Ciudadela. Ciudadela, mirá. Ciudadela. 101. Es claro, era antiaéreo 101. Y bueno, yo me presento ahí, estaba incorporada a la clase 50 y 53. Al año entra mi clase, la 54. Bien. O sea que cuando a mí me sortean me hubiese tocado ejército también, si era civil. Y bueno, ahí estuve con mi clase. Después se incorpora a la 55 y se acabaron los soldados de 20 años y empezaron con 18. Con los de 18. Bueno, 18. Ahí soy destinado en el Grupo de Artillería Antiaéreo 101 de Ciudadela. Mirá vos. Claro. Y bueno. Y pasó el tiempo, pues ya papá te miraba diferente, ibas a casa igualmente, estabas con mamá. ¿Tenés hermanos? Sí, yo tengo... ¿Nacidos acá en Argentina? Sí, nacido en Argentina, hermano de papá y mamá, un hermano menor, Fernando, que tiene 66 años. Mira. Y tengo también hermano por parte de papá, que son mucho mayor que yo, Heraldo, que vive en Asunción. Y... Clásico nombre para yo, Heraldo. Heraldo. Qué padre. Sí, Heraldo, y otra hermana también de parte de papá, que vive en Berazategui, que le decimos Chela. Mira. Ambos ya tienen. Como yo tengo una tía que le decíamos Pocha, así que siempre era eso. Vos sabés que Chela no. Vos me preguntás qué nombre tiene. No sé. Mi tía Pocha no sé. tampoco, así que, o mi mamá que le decían Porota, claro. Hoy así todo. Y a Heraldo le decíamos Lalo. Lo vimos hace poco, fuimos a... Heraldo, mirá vos. Sí, con mi hermano fuimos a Formosa, Alberdi, el año pasado. Y él bajó de Asunción, bajó a Alberdi, ahí tenemos primos, parte de papá. Qué cruce ese, pasan. Con la lanchita, sí. Pero pasan pibe, pasan merca, pasan falopa, pasan dinero, pasa de todo. Entonces, pero ya es algo que vos no lo podés controlar. Ayer estaba escuchando 400 kilómetros de frontera, Telepo. ¿Qué va a tener? A ver, ¿en qué? Es que tampoco está bien, qué sé yo, al narco, eso hay que combatirlo, pero la gente que vive acá en esta zona, y si nunca fue a estar unos días, no a la catarata, que estuvo una semanita, sino que a convivir, a ver la idiosincrasia de lo que es la frontera, no conoce. No conoce. Yo veo, cuando voy, mi tía falleció justo, fuimos con mi hermano que conté recién, estuvimos con ella y a la semana falleció, 97 años, mi tía, la última tía que me quedaba, en Alberdi. Bueno, y yo cuando iba me quedaba varios días ahí, y los chicos de Alberdi van a la escuela argentina. Si quieren tener una escuela técnica en Alberdi, que es un pequeño pueblito, Alberdi en honor y en recuerdo a nuestro Juan Bautista Alberdi. Sí, yo conozco mucho Alberdi. Y encima cuando llegó a mi madre por primera vez la subo arriba de la barcaza, parecía una vietnamita, porque el agua está pegadito ahí, ¿viste? Toca el agua, mamá. Me dice, pero nos hundimos. No, queda tranquilo. Y después subían frazadas, sábanas, cubre manta, eran los DVD. ¿Qué es esto? Y decía, esto es Disney, esto es fantástico. Claro, pero es así el intercambio. Hoy vienen los paraguayos porque la harina, el aceite, la ropa está más barata en Formosa, y en verano, mañana van los formoseños. Navidad, ¿qué? Pasan sidra real. Yo miraba todo eso y ¿qué te doy? A lo mejor está más barato la sidra real en el Paraguay que en Formosa, que es Argentina. Claro. Y es lo mismo. Es lo mismo. Y bueno, ese intercambio que hay en la frontera, de acá no conoce, es como si fueran, qué sé yo, el río no separa. Seguro. Une, ¿viste? Une. Tanto Bolivia, Paraguay, Brasil también. Claro. Oscar, ¿cómo surge de Malvinas ese 2 de abril? Claro, yo estaba en Ciudadela y soy designado, ¿no? Hacen una selección para hacer un curso en Francia unos lanzamisiles antiaéreos. Bien. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que era ese lanzamisil antiaéreo Roland, pero me presento ahí soy designado y bueno, pumba.
viajo a Francia, conozco a 3 suboficiales más, 2 oficiales, somos media docena, 2 oficiales, 4 suboficiales. En Francia. A Francia. A Francia. Allá vamos a hacer el curso del Roland, en la fábrica. Ahí donde se fabrica, ahí donde se hace el Exocet. Ahí se hace, en esa fábrica se hace el Exocet. El Exocet. Ahí se hace también. Bien. Claro, ya que lo mencionaste, Fernando. Sí. Vamos a hacer el curso del Roland, antiaéreo, a la fábrica Aeroespaciales. Bien. ¿No? Es la que fabrica de todo, esa fábrica, cosas civiles, qué sé yo, locomotora, lo que se te ocurra. Entre eso, material de guerra. Bien. Entonces, hablando del Exocet, a la par que nosotros estábamos en la fábrica haciendo el curso del Roland, estaban los marinos haciendo el curso del Exocet. Mirá vos, bárbaro. Estaban los marinos, había un oficial ingeniero naval. La Marina a los profesionales los contrata de diferente manera del ejército, o sea, son ingenieros recibidos civilmente, sí, y después entra a la Marina y le dan un grado, no sé, creo que de teniente de fragata, no sé, le dan un grado. En cambio en el ejército, ahí estaba la escuela superior técnica y ahí formaban a los ingenieros militares del ejército. Bueno, volviendo al tema, del Exocet, estaba el capitán había 2 suboficiales de la Marina y 2 técnicos civiles de la Marina. Ellos estaban haciendo el recorrido del misil Exocet. ¿Fecha que estabas en Francia? Y eso fue año 81. Fin del 81. No. 81 estuvimos desde febrero. 81. De febrero del 81 hasta julio, agosto. O sea, el primer semestre del 81. Bien. El primer semestre del 81. Estuve haciendo el Roland. Está bien. Claro. Bien. Listo. Entonces, cuando volvemos al país, sí, yo sigo en Ciudadela, porque estaba destinado ahí. Bien. En el 101. Claro, en el 101. Y el resto, los otros 3 suboficiales y los 2 oficiales, ya estaban acá en Mar del Plata, en el GADA Mixto 602. 602. Pero, bueno, digamos, acá en la zona yo veo que todos conocen por el GADA 601. ¿Verdad? Sí, siempre, porque está dividido en 2, 601 y 602. Sí, bueno, entonces yo estaba allá y en el mes de septiembre de ese año 81 vienen los primeros Roland. Eran 3 que compró Argentina. Bien. No, Argentina no, pero el ejército, porque la Fuerza Aérea también compró Roland. Bien. Tenía Roland acá en la base aérea de Mar del Plata. Bueno, y en septiembre me mandan a mí en comisión, ¿no? Sí. Pasen, después ya me quedé toda la vida hasta acá en Mar del Plata. Me mandan en comisión porque llegaban los Roland y bueno, lo que lo sabíamos operar era lo que fuimos a hacer el curso. Bien. Era lógico. Y ahí, bueno, vengo de Ciudadela y me instalo acá en Mar del Plata. Bueno, damos un curso, damos el primer curso para los oficiales y suboficiales que estaban acá en la agrupación. Los 4 suboficiales y los 2 oficiales que fuimos a hacer el curso a Francia somos los instructores, porque éramos los únicos que sabíamos operar. Había un simulador, como un simulador que ahora son los jueguitos, sí. Un simulador de Roland. Dimos el curso, pero a mí personalmente me llamó la atención porque el curso lo dimos en enero y febrero de 1982. Todos, enero y febrero. Claro, estaban todos de vacaciones, excepto los instructores de Roland y los cursantes. Bien. Digo, ¿por qué ahora enero, febrero? ¿Por qué no lo damos el curso en marzo, cuando vuelven todos? Claro. Se acaban las vacaciones, ¿no? Bueno, y después caigo con el tiempo, porque alguien ordenó allá arriba que había que formar operadores porque esto de la guerra se estaba gestando en algunos círculos. Ahora vamos a entrar justamente, vamos a hacer un cortecito, Patrick, vamos a un corte y entramos directamente, ¿sí?, al 2 de abril. ¿Qué te parece? Va. Dale, enseguida volvemos, dale.